Arruina cada reunión, lo dijo Fabiola. Yo estaba parada en el último escalón de la escalera, con el mantel bordado de mi mamá doblado entre los brazos, lista para bajar, con los zapatos ya puestos, con el cabello arreglado desde hace una hora, con la comida ya hecha desde la mañana, lista para recibir a la familia como he venido haciéndolo cada mes durante 30 años, y me quedé quieta, porque Fabiola no había terminado. Llega con sus historias de antes, con sus mantelitos y sus recetas de siempre, y esa manera suya de hacerse el centro de todo. La gente termina viniendo a verla a ella, no a compartir en familia. Hubo una pausa. Después Teófilo dijo algo que no pude escuchar bien, y Fabiola respondió: si fuera por mí, le digo que estas reuniones ya habrían terminado hace 2 años. Me quedé en el último escalón sin moverme, con el mantel bordado entre los brazos, con el corazón sonando fuerte dentro del pecho, y con una pregunta muy clara en la mente. ¿Hace cuánto tiempo llevaba pensando eso Fabiola? 1 año, 2, desde el principio mismo de esta familia, desde la primera reunión familiar a la que vino, como parte ya oficial de esta familia. Esa primera reunión también la recuerdo con mucha claridad todavía. ¿Y cuántas de esas reuniones de 30 años había yo arruinado, sin tener absolutamente ninguna idea de que eso era exactamente lo que ella pensaba? Si alguna vez alguien habló de ustedes creyendo que no estaban escuchando, suscríbanse, porque aquí contamos esas historias. Hola, soy Dionisia Ruiz de Campos, aunque en la familia me dicen Dioni, 66 años, Cali, casada con Epigmenio desde hace 40 años, y madre de un hijo, cuya esposa, esa noche, me describió como alguien que arruina las reuniones que yo misma organizo y pago y cocino, en mi propia casa de 30 años de historia familiar, con mi propio mantel bordado sobre mi propia mesa. Contelen constimetaria fametin tria pincel promensen ánimo pieceapra permerasima. Quédense conmigo, porque esa noche no solo escuché a Fabiola, también entendí algo sobre mi hijo, y eso fue mucho más difícil de procesar. Cuento esto ahora porque ya pasó suficiente tiempo, y porque hay mujeres escuchando esto que organizan, cocinan, limpian y reciben, y que después descubren, con mucho dolor real, que alguien en esa misma mesa les está contando los minutos para que se vayan. El mantel bordado es de mi mamá, que lo bordó ella misma cuando era joven, con paciencia y con tiempo, con hilo rojo y azul sobre fondo blanco, que lo usó en su casa durante 30 años, que cuando murió me lo dejó a mí, que desde entonces yo lo uso en cada reunión familiar, que cuando lo pongo sobre la mesa, siento que ella también está en algún lugar de esa cocina. Mi mamá puso ese mantel en la mesa durante 30 años, en esta misma ciudad, en otra casa, en las buenas y en las malas. Que hubo años difíciles, que hubo reuniones tensas, que hubo momentos en que poner el mantel era un acto de voluntad más que de celebración, pero lo ponía porque el mantel no era sobre el estado de ánimo, era sobre la intención firme, constante y siempre renovada de que la familia continuara junta, de que siempre hubiera un espacio concreto y reconocible donde la familia pudiera seguir existiendo de verdad. Eso aprendí de ella, porque una familia no se sostiene sola. Alguien tiene que elegir sostenerla. Epigmenio y yo llevamos 40 años casados, que eso no significa que seamos perfectos. Significa que aprendimos a vivir con las imperfecciones del otro, que aprendimos muy bien cuándo hablar con toda la claridad necesaria y cuándo quedarse completamente y deliberadamente en silencio. Eso lo aprendimos despacio, con los años, con los errores, los propios y los ajenos, con las conversaciones que deberían haber ocurrido antes y que ocurrieron tarde, y con las conversaciones que sí ocurrieron a tiempo y que cambiaron las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Epigmenio lleva 40 años casado conmigo, un hombre que se jubiló hace 3 años, después de trabajar en la misma empresa de transporte durante 29, que en la jubilación encontró 2 cosas que no esperaba encontrar: tiempo libre y la capacidad real de escuchar lo que antes no escuchaba, porque siempre estaba ocupado trabajando, que ahora se sienta en la sala con el periódico y escucha todo lo que pasa en la casa, todo. Siempre supo escuchar bien. Lo que cambió es que ahora tiene el tiempo para hacerlo, que esa noche estaba en la sala cuando Fabiola dijo lo que dijo, que yo lo supo porque, cuando finalmente bajé la escalera y lo miré, él ya me estaba mirando a mí,
con esa cara tranquila y seria que es suya, la de quien acaba de escuchar algo que no esperaba. Ninguno de los dos dijo nada en ese momento, no era el momento todavía, pero los dos sabíamos lo mismo, y eso también es 40 años, saber exactamente cuándo el silencio dice todo lo que hay que decir. Las reuniones empezaron hace 30 años. El primer domingo que Epigmenio y yo tuvimos casa propia, que invité a toda la familia, que cocinamos durante 2 días y que pusimos la tela de mi mamá, por primera vez, sobre nuestra mesa. Desde entonces se convirtió en algo que se repite. No siempre el mismo domingo, no siempre la misma comida, pero siempre esa tela bordada sobre la mesa. Las reuniones de este hogar tienen una historia, no la historia grande de los libros, sino la historia pequeña que solo conoce quien estuvo presente. El año que Teófilo cumplió 15 y lloramos de risa con el chiste que contó el tío. El año del diluvio en Cali, en que solo llegaron 4 personas valientes y fue la mejor reunión de todas. El año en que nació Memo y lo presentamos a toda la familia con la mesa puesta y los ojos de todos brillando de alegría. El año en que Epigmenio se jubiló y lloramos los dos en la cocina antes de que llegara nadie, sin planearlo, sin que nadie nos viera. Esas historias que no se pueden ver ni entender desde afuera, que solo tienen un sentido completamente verdadero para quien las vivió desde adentro, y que son exactamente todo lo que se pierde para siempre, cuando alguien decide que una reunión familiar ya no vale la pena. Teófilo creció en esas reuniones. De niño ayudaba a poner los platos, de adolescente se escondía en el cuarto hasta que yo lo llamaba, y de adulto llegó con Fabiola y la presentó a toda la familia en una de esas tardes. Ese día, Fabiola comió 2 platos de bandeja paisa y dijo que era lo mejor que había probado. Eso lo recuerdo bien. El primer año que Fabiola vino, ayudó a lavar los platos. Se quedó después de que todos se fueron. Yo pensé que eso era una señal, que alguien que se queda a lavar los platos está diciendo que quiere quedarse, que quiere ser parte de algo, que entiende que las cosas buenas requieren trabajo después de la fiesta. Puede cancelar Timón. 4 años exactos después, parada en el escalón de mi propia escalera, yo recordé ese primer año, esa Fabiola joven que lavaba platos esa primera noche junto a mí, y honestamente, no supe qué hacer con ese recuerdo tan específico y tan contradictorio. Puede cancelar Timón. Las reuniones cambiaron cuando Fabiola entró a la familia. No de golpe, despacio. El primer año todo estuvo bien, o al menos así parecía. El segundo año, Fabiola empezó a llegar tarde. El tercer año, empezó a irse temprano, y ese mismo año la vi hacer algo que no olvido. Sonrió cuando alguien mencionó que la reunión terminaría temprano esa noche. No era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de satisfacción. Después entendí algo, que en ese momento no comprendía del todo. Fabiola y Teófilo trabajan los dos. Tienen una semana larga y cada mes hay una reunión de familia que dura horas. Eso puede cansar a cualquiera, lo entiendo. Lo que no entiendo es lo que hizo con ese cansancio, porque el cansancio se puede decir, se puede hablar. Lo que hizo Fabiola fue guardarlo y convertirlo en algo diferente. Que el cuarto año ya respondía mensajes durante la cena, sin disculparse. Y una vez le preguntó a Teófilo en voz baja, ¿cuánto tiempo faltaba? Creyó que nadie escuchaba, pero eso también lo anoté. Y ese mismo cuarto año hubo una reunión a la que no vinieron, sin avisar, sin explicación. Solo un mensaje de Teófilo a las 6 de la tarde, diciendo que no iban a poder. Eso también lo anoté esa misma tarde en el cuaderno pequeño que llevo en la cartera, con la fecha exacta, y al lado escribí 2 palabras, sin razón. Pero la razón existía desde antes. Yo todavía no la conocía completa. Después de escuchar a Fabiola, me quedé 2 minutos en el escalón. 2 minutos exactos, los conté. No porque estuviera controlando el tiempo, sino porque necesitaba ese tiempo para decidir lo que iba a hacer. Las opciones eran 3. Bajar como si no hubiera escuchado nada, bajar y decirlo frente a todos, o bajar y hacer algo diferente. Elegí la tercera. Bajé los últimos escalones. Saludé a Fabiola. Le di un beso en la mejilla, como siempre. Le pregunté si quería un café. Me dijo que sí. Fui a la cocina, y mientras hacía el café, pensé en lo que había escuchado, no con rabia visible,
ni con palabras precipitadas, en ese momento tan preciso y completamente inesperado, con claridad, y con una pregunta que no me dejó del todo quieta en toda esa noche. ¿Cuánto tiempo llevaba Teófilo sabiendo lo que Fabiola pensaba? ¿Y cuánto tiempo había decidido no decirme nada? Esas dos preguntas eran completamente distintas y las dos me importaban. Rosita es la persona con quien puedo decir exactamente lo que pienso, sin suavizar, sin buscar las palabras cuidadosas, sin preocuparme de cómo va a interpretarlo. Que después de 40 años de ser cuñadas, hemos llegado al nivel de confianza donde las palabras pueden ser crudas, sin ser hirientes. Que eso es un lujo. Que no todo el mundo tiene ese tipo de persona en su vida. Que yo la tengo a ella desde hace 40 años. Rosita llegó 20 minutos después, la cuñada de 40 años, 68, la hermana de Epigmenio, que cuando entró me miró y supo de inmediato que algo había pasado. Rosita tiene esa capacidad especial de leer los rostros de las personas que yo nunca pude desarrollar del todo. Me siguió a la cocina con el pretexto conocido y habitual de ayudarme, y ahí le conté, en voz muy baja, con el café todavía en el fuego calentando. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían dicho algo en el momento o habrían esperado? Cuéntenme en los comentarios, los leo todos. Antes de cada reunión hago siempre lo mismo, lo desdoblo. Lo coloco con cuidado de que los bordes queden iguales a los dos lados. Lo aliso con la palma de la mano. Esa operación de acomodar el mantel me lleva exactamente 3 minutos, que es el mismo tiempo que mi mamá tardaba cuando lo ponía sobre su propia mesa, que yo lo vi hacer cientos de veces de niña y que ahora lo hago yo de la misma manera, sin pensarlo, como se hacen las cosas que uno aprendió observando y que el cuerpo recuerda, aunque la cabeza no lo piense. Esa noche puse la mesa sabiendo lo que sabía, y aún así lo acomodé igual que siempre, porque esa tela no tiene la culpa de nada. La reunión fue la de siempre en lo que se ve, la mesa puesta, la comida que yo había preparado desde la mañana, la familia llegando de a poco, los niños corriendo por el jardín, Epigmenio en su silla, las conversaciones cruzadas y completamente simultáneas que tienen siempre las reuniones grandes, pero yo veía todo esa noche desde un lugar completamente diferente, como cuando uno ya sabe algo que cambia para siempre el significado de lo que está mirando. Memo apareció en la cocina mientras yo terminaba de servir las arepas. «Abuelita», dijo. «Sí, mi amor. ¿Por qué no bajabas antes?». Lo miré. Estaba terminando de arreglarme, le dije. Él me sostuvo la mirada. Que Memo tiene una manera de mirar que incomoda a los adultos, como si supiera que hay algo más, y estuviera esperando que uno lo diga. «Yo te vi en la escalera», dijo. «¿Ah, sí? Estabas parada sin moverte». «Sí», le dije. Escuchando, le sonreí sin mentirle absolutamente ni por un solo momento. «Algo así», le dije. Memo asintió. «Mi mamá también hace eso a veces», dijo. «Escuchar desde afuera». «¿Tu mamá?», dije. «Sí, cuando papá habla por teléfono». Eso me lo guardé con la fecha en el cuaderno. Durante la cena, Fabiola estuvo amable, con esa amabilidad de las personas que no saben que fueron escuchadas, que hablan con la soltura de quien cree que tiene el control de la situación, que hacen preguntas a los demás con interés genuino, que ríen en los momentos correctos. Yo la observaba y pensaba que si no hubiera estado en ese escalón, nunca habría sabido lo que ella pensaba de mí, que el escalón fue un accidente del timing. O quizás no fue un accidente, quizás 30 años de poner esa mesa me dieron el derecho a saber la verdad de mi propia casa. Eso también lo pensé esa noche. Lavar los platos con Rosita después de una reunión es una tradición tan antigua como las mismas reuniones, que empezó porque las dos somos del tipo de personas que no puede dejar la cocina sucia mientras los demás están sentados, que con los años se convirtió en otra cosa. En el momento en que las dos podemos hablar de las cosas que no se hablan en la mesa, las que necesitan el sonido del agua y el movimiento de los platos para salir con facilidad, que en la cocina limpiando, uno puede decir cosas que en la sala sentada costaría más trabajo decir. Eso también es una costumbre que uno no planea, que va creciendo sola con los años. Después de que todos se fueron, Rosita se quedó a ayudarme a limpiar. Es lo que hace siempre, que cuando la familia se va, Rosita se queda media hora más, lavando platos y hablando.
que en esas medias horas tranquilas se han resuelto muchas cosas importantes a lo largo de 40 años. Esa noche larga, después de que todos se fueron, fue una de esas. Diony, dijo Rosita mientras secaba los vasos, ¿qué vas a hacer? Todavía no sé, le dije. ¿Le vas a decir algo a Teófilo? Sí, le dije, pero no hoy. ¿Y a ella? Lo pensé. Tampoco hoy. Rosita siguió secando. Después dijo, ¿y las reuniones? Eso sí lo sé, le dije. Las reuniones continúan. Aunque ella no quiera, especialmente porque ella no quiere. Diony, dijo Rosita, ¿por qué especialmente si ella no quiere? Me quedé pensando un momento, porque si las cancelo, yo le estoy dando la razón, le dije. Y si las haces igual, ¿qué le estás dando? La oportunidad de cambiar de opinión, le dije. Rosita siguió secando el vaso sin decir nada. Después de un momento dijo, «¿Eso también lo aprendiste de tu mamá?» «No», le dije con calma. «Eso lo aprendí del mantel». Rosita me miró. «¿Del mantel?», repitió. «Del mantel», le dije, «que sigue estando ahí todos los meses, aunque tenga un hilo suelto en la esquina. El cuaderno que llevo en la cartera lo empecé hace 6 años, cuando Teófilo y Fabiola se fueron a vivir juntos. No porque tuviera sospecha de nada, sino porque Epigmenio me dijo una vez, «Diony, cuando algo te incomoda y no sabes exactamente por qué, escríbelo. Con el tiempo, las cosas escritas se entienden mejor que las cosas que solo están en la cabeza». Eso lo hice, y ese viernes, en la escalera, entendí para qué había servido. Teófilo vino a verme el martes siguiente, solo, sin Fabiola. Se sentó en la cocina, con ese peso específico que tienen los hijos cuando saben que viene una conversación difícil e inevitable con su propia madre. «Mamá», dijo, «¿pasó algo?» «Sí», le dije, «el viernes en la noche, escuché a Fabiola decir algo desde la escalera». Él se puso tenso. «¿Qué escuchaste exactamente?» Le repetí las palabras exactas, no las versiones suavizadas para protegerlo, las palabras exactas, tal como las escuché. Teófilo se parece a Epigmenio en una cosa concreta. Los dos piensan antes de hablar. Eso, a veces es una virtud, y a veces funciona como un escudo para no decir las cosas incómodas. Teófilo había visto cosas. Lo supe cuando leyó el cuaderno. Era la manera de alguien que, finalmente, tiene palabras concretas para algo que ya sabía. Teófilo no habló durante un momento. Después dijo, «Mamá, ella no quiso decir», lo interrumpí. «No, Teófilo, eso no se dice por accidente». Él bajó la vista. «¿Desde cuándo piensa eso?» «No lo sé con exactitud», le dije, «pero llevo 4 años anotando, y cada año, el mismo patrón se repite». Le mostré el cuaderno pequeño. No todo lo que había escrito, solo las fechas específicas y las notas breves al margen. Teófilo leyó en silencio. Cuando levantó los ojos, los tenía húmedos. «Mamá», dijo, «lo siento». Y esta vez, yo sí lo creí, le respondí. «No tienes que sentir como tuyo lo que ella piensa. Tienes que decidir qué haces tú con lo que sabes ahora». La reunión del mes siguiente fue diferente. No en la comida, no en quienes vinieron, sino en algo que no se ve, pero que se siente cuando uno sabe lo que está pasando. Los que no saben nada ven una reunión normal. Los que saben lo que yo sabía ven otra cosa completamente. Fabiola tiene 33 años, que no es poca edad, que a los 33 uno ya sabe lo que hace y lo que dice, que no hay excusa de inexperiencia o de juventud para lo que dijo en mi sala ese viernes. Pero también pienso en esto, que a veces las personas dicen cosas en privado que no representan todo lo que sienten, que el cansancio habla, que la frustración habla. No lo sé con certeza en el caso de Fabiola, pero lo considero siempre. Fabiola llegó a tiempo. Eso fue la primera diferencia. Llegó con flores amarillas. Eso fue la segunda diferencia. Que algo había pasado entre ella y Teófilo en las semanas del medio. No sé exactamente qué conversación tuvieron entre ellos, ni cómo la tuvieron. No me corresponde saberlo todo sobre eso, ni sobre las demás cosas de su vida, ni me interesa intentarlo. Pero que algo importante había pasado entre ellos era evidente. En un momento de la tarde, Fabiola vino a la cocina. Yo estaba acomodando el mantel para el postre. «Señora Dionisia», dijo. «Sí, quiero hablar con usted». «Está bien», le dije. «Hable». Hubo un silencio.
que no dijo mucho con palabras esa tarde en la cocina, pero que dijo bastante con el solo hecho de estar ahí, y con las flores. Que nadie trae flores a una casa que quiere dejar de visitar, de haber venido a tiempo, de haber traído flores. A veces, las acciones de las personas hablan mucho, mucho antes de que las palabras exactas y verdaderamente necesarias para decirlas hayan encontrado su forma. Esa lectura del cuaderno me tomó 2 horas. No porque hubiera mucho escrito, sino porque iba despacio. La primera nota de Fabiola decía: llegó tarde, sin razón aparente. La última nota, antes del viernes de la escalera, decía: algo está pasando hace tiempo. No sé qué todavía. Entre esas 2 notas, habían 4 años, 4 años de señales pequeñas que yo había ido anotando con cuidado, de cómo fue cambiando lentamente la dinámica, de cómo Fabiola fue poniendo distancia deliberadamente, y de cómo Teófilo fue siguiendo esa distancia creciente, sin cuestionarla, de cómo yo fui compensando de manera completamente instintiva, con más reuniones cuidadosamente organizadas, más comida cocinada, más presencia en esa mesa, como si más presencia mía pudiera llenar el espacio que ella fue abriendo poco a poco. Ese cuaderno tiene ahora unas 40 páginas escritas, 4 años de observaciones pequeñas, con sus fechas, con sus notas breves, y ese viernes en la escalera entendí para qué había servido todo ese tiempo. Para esto exactamente, para poder decirle a Teófilo la verdad con fechas, no con sensaciones, no con intuición de madre, sino con hechos, escritos y fechados. Memo me preguntó una tarde si la abuela Fabiola y yo éramos amigas. Tiene 7 años. Las preguntas de 7 años son las preguntas más directas que existen. Le dije: somos familia. ¿Y eso es lo mismo que ser amigas? Lo pensé un momento. No exactamente, le dije. Ser familia significa que uno elige estar presente aunque las cosas no sean perfectas. Memo procesó eso con esa seriedad suya. Después dijo: pero tú también eres amiga de la tía Rosita. Sí, le dije. ¿Y ella también es familia? También. Entonces, sí se puede ser las 2 cosas, dijo. Sí, le dije, se puede, pero no siempre. Memo asintió. Procesó eso un momento. Luego dijo: entonces la abuela Fabiola todavía puede aprender. Sí, le dije, todavía puede. Memo asintió de nuevo. Con esa seriedad de 7 años, que cierra conversaciones mejor que muchos adultos, y se fue corriendo. Que así termina siempre con Memo, corriendo hacia algo que le parece más interesante. Las reuniones siguen, todos los meses, con la tradición intacta, con la casa abierta, con la comida de siempre, con Memo corriendo por el jardín con los otros niños, con Epigmenio en su silla, leyendo el periódico con calma, pero escuchando todo lo que pasa en la casa, como siempre lo ha hecho, con Rosita, que se queda siempre a lavar platos y a hablar después de que todos se van, como llevamos 40 años haciéndolo las 2 juntas, y con Fabiola, que llega a tiempo ahora, la mayoría de las veces, no siempre, pero más que antes, y eso también es algo. Epigmenio me preguntó una tarde qué había cambiado. Le conté. Me escuchó completo. Después dijo: ¿y por qué no me dijiste antes? Porque quería entenderlo yo primero, le dije. Él asintió. Después dijo: yo también la escuché esa noche. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde ese viernes, dijo. ¿Y por qué no me dijiste tú? Me miró. Porque quería que lo entendieras tú primero. Nos quedamos en silencio. 2 personas que llevan 40 años juntas no necesitan más que eso. Ese silencio que tuvimos Epigmenio y yo esa tarde en particular, que duró quizás 5 minutos, que ninguno interrumpió, que al final de los 5 minutos Epigmenio dijo: ¿ponemos la mesa para cenar? Sí, le dije. Y eso fue todo lo que necesitamos. Que así son exactamente las conversaciones más verdaderas y honestas entre personas que llevan 40 años viviendo la una al lado de la otra sin rendirse. Que a veces la conversación más importante de una vida cabe en un silencio de 5 minutos y 2 preguntas sobre la cena. Y ese silencio fue la conversación más honesta que tuvimos en años. El mantel bordado tiene un hilo suelto en la esquina derecha, que apareció hace 2 años, que cada vez que lo lavo pienso que voy a coserlo, que todavía nunca lo coso, que con el tiempo ese hilo suelto se convirtió en parte del mantel también, que así son las cosas que duran, no perfectas, pero completamente fieles a lo que son.
Mi nuera dijo que arruino cada reunión. Esa noche no la confronté, no hice una escena, no lloré en el baño. Terminé de bajar los 16 escalones. Serví el café en las tazas de siempre, sin apuro. Puse la mesa como siempre y organicé la reunión del mes siguiente con el mismo cuidado. Y la siguiente después de esa, y la que vino después de esa también. Las mujeres que construyen cosas que duran, saben una cosa que las demás todavía están aprendiendo, que construir no es un acto único. Es un acto que se repite todos los meses, todos los años, con la misma intención de siempre, con la misma certeza firme de que lo que uno construye con cuidado no desaparece fácilmente. Aunque alguien intente romperlo desde dentro de la misma familia, no se detienen. La familia es sagrada, pero el respeto también lo es. El respeto por la persona que cocina, que pone la mesa, que abre su casa todos los meses, que lleva 30 años sosteniendo el espacio donde la familia existe. Ese respeto no es automático, se aprende, o se aprende tarde, pero siempre se aprende. Y cuando se aprende tarde, la lección duele más, porque la persona que estuvo sosteniendo todo ese tiempo ya escuchó, ya anotó todo, ya decidió y siguió poniendo la mesa de todas formas. Eso es lo que Fabiola no calculó, que las mujeres que llevan 30 años construyendo algo, no lo sueltan porque alguien diga 3 palabras en la sala. Lo que sí sueltan, con el tiempo y con la razón de su parte, es la paciencia de no decir nada. Metro donde eso pasa, las reuniones no terminan, cambian de forma. Metro de forma. Fabiola ahora llega temprano, porque después de aquella noche, nadie volvió a hablar de las reuniones como si yo no estuviera escuchando.